Hola, mi nombre es Anaí Vélez y hoy voy a presentar un tema en el que Ecuador es pionero a nivel mundial: el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Desde el año 2008, con la nueva Constitución, nuestro país decidió dar un paso histórico. En lugar de ver a la naturaleza únicamente como un recurso, como un objeto del que se podía disponer, se la reconoce como una entidad viva, con derechos propios, que deben ser protegidos y respetados. El artículo 71 de la Constitución lo establece claramente. Cito: la naturaleza Pachamama tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Este cambio transformó completamente el derecho ambiental ecuatoriano. Nos obligó a pensar de manera distinta el desarrollo, la economía, la justicia y nuestra relación con el entorno. Pero más importante aún, este cambio no se quedó con el papel, ha sido aplicado por jueces y especialmente por la Corte Constitucional en decisiones históricas. Hoy analizaré 3 casos emblemáticos: Río Vilcabamba, Bosque Protector Los Cedros y Isla Santay. En cada uno veremos los hechos, las citas textuales y los argumentos jurídicos de la Corte Constitucional. Primer caso: Río Vilcabamba. Sentencia 218-17-EP/21. El caso del río Vilcabamba fue uno de los primeros y quizás el más simbólico, porque demostró que los derechos de la naturaleza no eran solo una idea filosófica, sino una herramienta real. Sus antecedentes. Después de la Constitución de 2008, muchos se preguntaban cómo se aplicarían estos derechos. La respuesta llegó muy pronto, al construir la carretera Loja-Vilcabamba. El gobierno provincial arrojó escombros directamente al río, reduciendo su cauce y aumentando el riesgo de inundaciones para las comunidades cercanas. Los ciudadanos actuaron de representación del río y presentaron una acción de protección. Los hechos: el cauce del río fue reducido artificialmente. El flujo natural se alteró. Existía riesgo de inundaciones y afectación a viviendas. Los argumentos de la Corte Constitucional fueron claros y categóricos. Estableció que la naturaleza es sujeto de derechos y que el río, como entidad ecológica, tiene derechos a mantener sus ciclos vitales. Aplicó además que el principio de precaución, afirmando que la falta de certeza científica no puede ser excusa para permitir la degradación ambiental. Es decir, incluso si no había suficiente evidencia para mostrar el daño completo, la Corte decidió proteger el ecosistema por prevención. La Corte resaltó también el rol ciudadano. Dijo: la defensa de los derechos de la naturaleza pueden ser ejercida por cualquier persona. En esto terminó en que la Corte ordenó reparaciones, retiró el material y medidas de protección del río. Este caso abrió el camino para todos los demás, marcó el primer gran precedente en donde la Constitución se aplicaba directamente a favor de un ecosistema. Fue un mensaje claro: la naturaleza no está sola, puede ser defendida por la comunidad y amparada por la justicia. El segundo caso es el Bosque Protector Los Cedros. La sentencia 1149-19-JP/21. Este caso es considerado una de las sentencias más robustas y profundas en materia de derechos de la naturaleza. Los Cedros es un bosque megadiverso ubicado en Imbabura, hogar de especies únicas y en peligro de extinción, como el mono araña de cabeza marrón y el oso de anteojos. En 2017, el Estado entregó concesiones mineras dentro del bosque, provocando precaución nacional e internacional. Organizaciones ambientales, activistas, habitantes y científicos alertaron sobre el impacto irreversible. Los hechos fueron: concesiones mineras otorgadas dentro de un área protegida, riesgos de deforestación, afectación del agua y pérdida de biodiversidad, amenaza directa a especies en peligro de extinción. Los argumentos de la Corte Constitucional fueron que los derechos de la naturaleza prevalecen sobre los intereses económicos. En sus palabras: los derechos de la naturaleza no pueden subordinarse a intereses extractivos. Explicó el principio indubio pro natura, afirmando: en caso de duda sobre los efectos ambientales, debe elegirse siempre la alternativa más protectora. La Corte también destacó que los derechos de la naturaleza están interrelacionados con derechos humanos. Dijo: la afectación del bosque compromete derechos como el agua, la salud y la vida de las comunidades. Además, afirmó que el Estado tiene obligaciones
reforzadas para proteger áreas naturales, especialmente aquellas con nivel de protección oficial como los cedros. Su resolución fueron: se anularon las concesiones mineras, se ratificó que no pueden existir actividades extractivas dentro del bosque, se ordenó al Estado garantizar la conservación integral del área. Esto tuvo un gran impacto. La sentencia tuvo repercusión mundial. Fue celebrada por organizaciones internacionales como un avance sin precedentes. Este caso dejó claro que los derechos de la naturaleza no son decorativos, pueden limitar proyectos mineros, petroleros o de infraestructura si estos ponen en riesgo los ecosistemas. El tercer caso, Isla Santay, sentencia 253-20-JP/22. La isla Santay es un humedal protegido en el estuario del río Guayas. En los últimos años se promovieron proyectos turísticos y obras de infraestructura que podrían alterar su delicado ecosistema. Sus hechos fueron proyectos turísticos sin estudios suficientes, riesgo para las aves migratorias, reptiles y especies acuáticas. El argumento de la Corte fue que el desarrollo económico no puede vulnerar los derechos de la naturaleza. Señaló que toda actividad económica debe respetar los ciclos vitales de los ecosistemas y enfatizó la importancia de la participación ciudadana. La participación es esencial para garantizar la vigencia del Estado constitucional de derechos. Esto tuvo una resolución. Se ordenó la revisión de los proyectos. Se exigieron estudios ambientales rigurosos. Se dispuso que cualquier actividad debería garantizar la protección del ecosistema. Este caso refuerza el mensaje de que la conservación no está en contra del desarrollo, sino que es un requisito para que sea sostenible. Bueno, análisis jurídico. A partir de estas sentencias podemos identificar varios principios claves del constitucionalismo ecológico ecuatoriano. En primer lugar, la naturaleza es sujeto de derechos. Posee derechos propios: existir, regenerarse, mantener ciclos vitales, restauración integral. 2. La representación legal amplia. Cualquier persona puede actuar en defensa de la naturaleza. Esto democratiza el acceso a la justicia ambiental. Tercero, principios aplicados por la Corte. Biocentrismo. La naturaleza tiene valor intrínseco. Precaución. Se protege incluso sin evidencia absoluta. Indubio pro natura. En caso de duda, se favorece al ecosistema. No regresión ambiental. Los estándares ambientales no pueden retroceder. Restauración. Quien afecta debe reparar. 4. Relación con derechos humanos. La Corte afirma que proteger la naturaleza también protege el agua, la salud, la alimentación y la vida digna. Una comparación internacional. El modelo ecuatoriano ha inspirado a otros países. Colombia, por ejemplo, reconoce el río Atrato como sujeto de derechos. Nueva Zelanda, el río Wanganui tiene personería jurídica. India, intentos de reconocimiento del Ganges y Yamuna. Estados Unidos aún rechaza el reconocimiento de derechos de la naturaleza. Ecuador es considerado el país con la jurisprudencia más avanzada del mundo en esta materia. Bueno, mis conclusiones. Las sentencias del río Vilcabamba, los cedros y la isla Santay demuestran que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos no es solo simbólico, tiene efectos reales y vinculantes. Han permitido frenar proyectos que amenazaban ecosistemas frágiles, han fortalecido la participación ciudadana y han posicionado a Ecuador como un referente del constitucionalismo ecológico. Como sociedad, estamos llamados a comprender que proteger la naturaleza no es un obstáculo al desarrollo, sino el camino hacia un futuro sostenible. La Corte Constitucional lo expresa en una de sus frases más poderosas: proteger la naturaleza es proteger la continuidad de la vida en todas sus formas. Muchas gracias.